líder empresarial, presenta Rewind. Un momento para ti. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola amigos de Rewind, aquí estamos en un capítulo más, muy contentos por este refresh que le dimos a nuestra imagen. Espero que la hayan visto. Si no la han visto, vayan y chequen nuestras páginas de Facebook e Instagram, porque aparte de que ahí nos van a conocer, porque nos tomamos unas fotos padrísimas, cambiamos logo y se vienen nuevos capítulos, Edgar, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Mari, por estar... Y bueno, feliz de estar aquí con Edgar, mi compañero. Perdón. No, está bien, al contrario. Qué padre que podamos darle este cambio, ¿no? De imagen al canal. Esperemos que les guste, porque sí, ya se ve algo viejita. Y ahorita que es la nueva imagen y ahora la nueva. Ya. Estuvo muy divertido. Nos vemos bien bañados. Sí, exacto. Bueno, mejor entremos con el tema de hoy, Edgar, porque está buenísimo. Está buenísimo. Y muy interesante. A ver, cuéntanos. Ok, esta es la recomendación de un libro que les vamos a hacer. Aquí vamos a hacer un literalmente muy pequeño resumen, pero vale la pena para que puedan leerlo completo, ¿no? Este libro se llama La historia del mundo en 6 tragos, o en inglés, que es el original, es A History of the World in 6 Glasses, de Tom Standash. Así lo pueden buscar. Y literalmente narra la historia de la humanidad dividida en bebidas particulares que hicieron sí un cambio. A ver, realmente no es que sea por la bebida que se dieron estos cambios, pero sí hay mucha influencia de estas bebidas. O sea, claro que sí. Tarde o temprano, siempre había una relación de la humanidad con las bebidas, hasta en la cuestión religión, llámele como le llames, las religiones antes de Cristo, después de Cristo, etcétera, todas han tenido todos estos brebajes que de una forma u otra los ayudaban a alcanzar cierto grado de concentración o de meditación que te llevaban a esta comunicación con quien le llamen ustedes su Dios o lo divino, ¿no? Entonces se ayudaban de muchas bebidas. Pero ¿cómo surgieron estas bebidas? Eso es lo importante. Muchas veces por accidente, y este accidente dio pie a sucesos históricos, o sucesos históricos dieron pie a estas bebidas. Entonces es lo padre de este libro, yo creo, de estos temas, que te va dando como que toda una pauta. Sí. De hecho, a ver, la cerveza, podemos decir que es la base de la civilización. Sí. El vino crea desarrollo en Europa, o trae el desarrollo de Europa. El licor permite la exploración del mundo. El café es el padre de la revolución científica. Y bueno, vamos a ver otras más. Y ahí es donde vamos a ir poco a poco desarrollando cada bebida. Y faltan 2 más. 2, 3 más. Ahorita les decimos cuáles. Sí. ¿Qué te parece si empezamos? Sí, a ver, ¿cuál es la primer bebida que maneja este libro, Edgar? Es la cerveza. ¡Ay, qué rico! Vámonos literalmente a la prehistoria, ¿no? Totalmente, sí. Ok. Desde los primeros hombres, ahí teníamos el agua. H2O, puro. Que siempre será el líquido más vital, siempre, ¿no? Y el más tomado en el mundo. Y bueno, proveniente de lagos que bajan de las montañas. De hielo, agua rica, deliciosa y limpia para el ser humano, ¿no? Ok, nuestros ancestros podían beber este líquido para satisfacer su sed. Era muy buena para pequeñas bandas de nómadas que pues, no producían mucho pops. No, aparte que no estaba el agua tan sucia, viajaban tanto que no tenían un asentamiento como tal que ensuciara sus aguas, sus ríos o sus lagos. Exacto. El humano es el que más ensucia. Entonces, como viajaban tanto, podían seguir tomando el agua de todos los ríos y de todos lados porque estaba limpia. Claro. A ver, mucha gente significa, pues, mucha pops, ¿no? Exacto. Y contaminación en general. Y el problema inicial al establecer una ciudad, pues, es que no quieres que el agua que lleva tus desechos sea la misma que consumas. Claro. ¿No? Y bueno, esto se vuelve difícil cuando no tienes drenaje moderno. Claro, y imagínate esas civilizaciones hace miles y miles de años. ¿Qué drenaje iban a tener? Entonces, bueno, aquí es donde entra al rescate nuestra primera bebida, ¿no? Que es la cerveza. Este elixir, que definitivamente no fue la primera bebida embriagante de la historia. No. Seguramente, pues los cavernícolas sabían
que la fruta fermentada pues las iba a poner ahí a bailar mientras alrededor de la haya fogata. azúcar y haya levaduras. Exacto. Pero bueno, ellos no se molestaron en dejar evidencia escrita al respecto. No había. Por eso pues no la contamos como... La primera como registrada. Exactamente. La primera registrada por el hombre fue la cerveza. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, pues, más allá de ese tepachito que ponía ebrios a los, y que a los aparte, humanos. Como muchos por accidente, ¿no? Exactamente. Eso era accidental. Ajá. Sin embargo, cuando los sumerios se juntaron y decidieron que sería una genial idea vivir juntos en una misma ciudad, la primer bebida alcohólica de la que tenemos registro, pues se volvió una necesidad. Totalmente. Por lo que hablamos en un principio. Bueno, lo más probable es que la cerveza fuera descubierta con granos de trigo y levadura que se mojaron por accidente y se dejaron reposar. Sí, es lo que dicen, ¿no? Que lo dejan ahí y se produce una malta a raíz de que dejan reposar este líquido y entonces se dan cuenta que está rico, que está bueno y que es agua sin ensuciar, pues, o sea, es un líquido que pueden tomar y que aparte también le daban connotaciones curativas y sanatorias. ¿Sanatorias? Sí. Sí. Exacto. Entonces, empiezan a consumirla, ¿no? Bueno, los sumerios, en vez de tirar ese brebaje resultante, dijeron, pues, ¿qué pasa si nos lo echamos, no? Pues, claro. Y bueno, aguantando el sabor amargo de esos primeros tragos, pues se pusieron medio contentos y de ahí inicia esta historia bellísima de la cerveza. Que dicen que fue hace más de 10,000 años antes de Cristo, supuesto. ¿no? Entonces, y que aparte al momento que ya empiezan a ser sedentarios, obviamente ya tienen ciertos ratos de ocio. Y entonces ya empiezan a tomar la bebida no como una necesidad, sino como un goce. Leí hace poquito que, bueno, tú sabías que estas comunidades trabajaban 3 horas a la semana, nada más. Fíjate nomás, híjole. Salían, cazaban. Eso es saber disfrutar Y toda la semana, sí. Bueno, es que cazaban un mamut. Hello. O sea, el mamut les duraba todo un mes. No manches, ahora vas por 1 kilito de carne. No, imagínate. Entonces, claro, tenían muchos ratos de realmente contemplar la naturaleza, gozar. Y la cerveza tuvo una característica que no dividía clases sociales. Exactamente. La tomaba todo el mundo. Desde niños de 6 años hasta adultos. Exacto. Bueno, esto pasa a ser de un accidente a la base de las finanzas gubernamentales de los primeros gobiernos de este creciente fértil. Así de importante. Entonces, el problema original de vivir en una ciudad sin saneamiento moderno implicaba tomar agua contaminada sí o sí. Sí, la gente se dio cuenta que si tomaba cerveza, aparte de sentirse más atractiva, no le daba diarrea al día siguiente. Oye, como, no me vayan a odiar, pero no dicen que la diferencia entre una persona bonita y una fea son unas 6 cervezas. Sí. Así está. Y hasta menos a veces. Bueno, eso ya fue un chiste, pero bueno. Sí, o sea, claro que cambia tu percepción. La gente se dio cuenta de que si tomaba cerveza, aparte de sentirse atractiva, no le daba diarrea al día siguiente. Aunque, bueno, la cruda, ¿quién se las quita? Pero, en efecto, el alcohol en la cerveza, pues mata los gérmenes. Y mientras que el agua de la ciudad, pues traía popis, preferirían tomar esta bebida que les daba dolor de cabeza a, pues, morirse de cólera prácticamente. Claro. Y curiosamente, no escribían como tal, pero sí tenían en las paredes de ciertas cuevas que después obviamente fueron descubiertas después de mucho tiempo, sí tenían ciertos registros de cómo se hacía la cerveza en estas comunidades o en estas sociedades, ¿no? Por eso es el inicio de la civilización. Exacto. Y alrededor de todos estos cultivos, porque dicen que la historia de la cerveza va de la mano con la historia de la agricultura. Son juntas. Y entonces, al momento que un pueblo empieza a tener agricultura como tal, alrededor de estos cultivos se empiezan a hacer todos los asentamientos y se genera también la arquitectura y la escultura. Que es, o sea, sí, de una bebida y de esta agricultura. Por eso cambiamos de ser nómadas a ser sedentarios. Exacto. Y luego, ¿cómo se viene todo? Bueno, de hecho, un dato ahí que ya lo platicamos en los datos curiosos, y es que parte de la confianza entre personas era saber que todos estaban tomando del mismo brebaje, o sea, de la misma cerveza. Después se les ocurre servir la cerveza en jarrones de cerámica individuales, y de ahí viene el salud.
Ah, okay. Nosotros lo que platicábamos en el vino. Ajá. Exactamente. Chocar los jarrones era intencional para salpicar la bebida en la bebida de otros y así asegurarse todo. Desde de entonces ya había envenenamientos a la gente. Sí. Te digo, estas sociedades. Y bueno, así como era tomado desde los niños de 6 años hasta los ancianos, pues el gobierno sumerio no tarda en comenzar a cobrar impuestos. Y son los primeros que registran ya como tal como una escritura. Imagínate nomás. Bueno. Algo tenían que ganar. Se convierte en base de muchas economías antiguas. Y bueno, aunque la tradición cervecera ha continuado hasta el día de hoy, pues sus propiedades sanitizantes fueron una de las bases fundamentales que dieron pie al inicio de la civilización como tal. Claro, ¿no? Claro. O sea, todo empieza por salud más que por otra cosa. Exacto. Ya ahorita ya la tomamos por gusto. De hecho, era bebida, pero también era alimento, porque... Ah, claro. La cerveza está hecha a base de granos, ¿no? De trigo, de cebada, de diferentes granos cereales y contenía cierto azúcar. Entonces la gente lo tomaba como alimento también. Entonces, como salud y como también parte importante en su dieta diaria. O sea, llegaron a tomar galones y galones galones de cerveza diario porque era parte de su dieta. Pues por supuesto, no había de otra. Y esta obviamente se empieza a expandir por todo el mundo. Al lugar donde hay civilizaciones, lugar donde llega la cerveza. Llega la cerveza tanto que ya tenemos un Día Internacional de la Cerveza. ¿Cuándo es? Es el 2 de agosto. Ahí viene. Sí, ya casi. El 2 de agosto es el Día Internacional de la Cerveza desde el 2007 y también hubo una deidad que se llamaba, fíjate, en este caso fue una diosa, no un dios. Este caso fue una diosa. Lo que pasa es que en las civilizaciones anteriores a todo el cristianismo y bueno, todas estas nuevas religiones después de los nuevos tiempos, las diosas casi siempre eran mujeres, fíjate. Y en el caso de la cerveza, que fue antiquísima, la diosa era Ninkasi y era toda la deidad y toda la, ahora sí que adoración a esta diosa. Wow. De la cerveza. Sí, es curioso. Y luego, bueno, ya nos cambiaron a los dioses los hombres, pero sí, antes eran mujeres, fíjate. La mayoría de las sociedades estas de antes, mucho antes de Cristo, sí. Pero entonces se hace muy importante y llega a diferentes pueblos, a diferentes civilizaciones, tanto que, bueno, los vikingos, ¿no? Claro. Por ejemplo, era parte de su dieta, tampoco tomaban agua, era pura cerveza lo que tomaban. Si ves la serie de los vikingos, se la pasan tomando cerveza todo el tiempo, por ejemplo, ¿no? De hecho, por eso se quedó muy arraigado a todo el norte de Europa. Exacto. Eso es como que su bebida. Ahorita, de hecho, son países que producen muy poquito de otro tipo de vinos o licores o fermentos y la cerveza es casi que lo más que producen. Pero se fue a China, se fue a Rusia, se fue a muchos lados esta costumbre de beber cerveza, ¿no? Ahorita te explico por qué. A ver. Mira, ya después de este auge de la cerveza, todos sabemos que al probarla pues tiene un sabor amargo, ¿no? Y estaba muy bien y todo, pero pues no deja de ser grano fermentado. Y así tanto los egipcios, babilonios, asirios y demás se pusieron a echarle frutas, mieles, otras semillas, pues intentando mejorar su sabor. Sí, es que sí es amarguita. Y ahora ya la tomamos muy industrializada, pero imagínate cuando era así directa. Tomas ultra, es agua mineral. Sí, bueno, está rica. No te creas, está rica, está muy refrescante. Pero sí, nada que ver con las cervezas de antes, o la que te pone la montañita que se hace azul si está fría, sí. ¿no? Es la misma, no me acuerdo. Pero sí, bueno. Las que son así totalmente como fuertes y naturales y directas del grano, sí son muy amargas. Si estás comiendo muy rico para acompañar comidas, pero sí eran muy amargas, entonces se ponen a agregarle todos estos menjurjes para mejorar el sabor, hasta que a alguien se le ocurre, bueno, pues ¿qué pasa si fermentamos uvas, nada más? Y aquí viene el vino. Bueno, o sea, no fue tan sencilla así la historia, ¿no? Pero es nada más para darle esa vuelta de tuerca. Un paso de uno al otro. Sí, claro. Paso rápido, ¿no? Y así nace el vino. Claro, claro. El vino originalmente era, extraordinariamente caro. Era muy caro. La cerveza era para cualquiera, pero las uvas, al menos en el Medio Oriente, costaban mucho más que su peso en oro. Fíjate, era supervaluado. Por lo difícil que era cosecharlas. Ok. ¿No? Y bueno,
Así que solamente los grandes nobles podían consumirlo. Claro. Y desde entonces, 3000 años antes de Cristo, comienza su estatus de bebida exclusiva. Okay. ¿No? Desde ese tiempo. Ya después los franceses hicieron su chamba, ¿no? Pero desde 3000 antes de Cristo ya era bebida exclusiva. Lo cual la cerveza seguía siendo para la prole, digamos, de una forma. Todo el mundo. Sí. Y el vino sí se convierte en estatus completamente. Tanto que hacían en Grecia, que ya lo hemos platicado varias veces, que era súper importante todo este consumo del vino y como las deidades y todo, ¿no? Pero nace o viene Platón, viene Sócrates y hacían estos coloquios de filósofos y decían que Sócrates era de los más importantes o del más sabio porque tenía la capacidad de beber durante todos los coloquios o toda la duración del coloquio, que duraba varios días, vino sin desvanecerse y sin tener rasgos de ebriedad. Entonces era wow, ¿no? Sócrates. Bueno, precisamente los griegos. ¿Cómo le daban esta connotación? Fueron los que democratizaron el vino. Porque, a ver, se comenzaron a desarrollar las civilizaciones en el Mediterráneo. Okay. ¿No? Incluyendo los griegos. Chipre, Grecia. Después los romanos. España. Y bueno, ellos, como tenían un clima particularmente perfecto para producir uvas en grandes cantidades, pues le podían ofrecer eso a las masas. Por eso se hizo tan consumido el vino. Okay. En este lado del Mediterráneo. Europa. Ah, ok, ya. ¿No? Por eso, los griegos y romanos que empiezan la conquista, que llegan hasta España, lo que es Italia, Francia, por eso se hizo el vino como totalmente, pero en el norte, como no podían darse las uvas por los climas, o era más por difícil. Los fríos y aparte la tierra, ¿no? Entonces, por eso las mejores cervezas son del norte de Europa. De Bélgica, de Alemania, bueno. Hasta Rusia, lo que decíamos. Hasta Rusia, ¿no? Exactamente. Sí. Y sí, bueno, lo que comentabas, de ahí vienen los famosos simposios. Exacto. Es que, a ver, el tema del simposio es que ahorita lo pensamos y son como aburridísimas conferencias académicas donde se ponen así gente con ya no te voy a invitar a ningún títulos, se juntan a discutir temas súper específicos. Ya sé. Pero antes era realmente siéntate era para beber y platica con una copa de vino. Eran pedotas enormes. De hecho, sí. Y entonces después se fueron haciendo formales y todo, pero lo más padre era quién estaba en estos coloquios, ¿no? O simposiums, que eran los grandes filósofos. Claro. Que en su momento sí sabían que eran los grandes filósofos. No es como que después se les dio la connotación. No. No, hubo grandes avances. La escuela de Sócrates, del pensamiento occidental. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué son? Exacto. Como bien dices, las bases de mucho de lo que vivimos y tenemos ahorita. Pero los romanos, o sea, los griegos lo hacían de una forma muy como que nomás en ciertos momentos, ciertas personas, y no podían entrar ni la gente pobre, ni las mujeres, ni los esclavos a estas reuniones. Era demasiado snob, digámoslo de una forma. Solo, casi que los hombres. Y ciertos hombres. De ahí salieron los diálogos socráticos, los discursos de Platón, la poesía de Xenofón. Fíjate, la verdad, sí es muy importante, pero al mismo tiempo limitaba. Sí. ¿No? O sea, era muy limitado el consumo. Pero los romanos cambian todo esto. Los romanos, al momento que lo llevan a todo lo que era el mundo conocido de aquel momento, que llega obviamente hasta Constantinopla, ¿no? Entonces, fue toda una parte impresionantemente grande del mundo y lo hacen accesible a toda la gente. Diferentes calidades de vino, porque no todos los vinos eran de la misma calidad. Sí había diferencia entre qué vino le daban a los emperadores y qué vino tomaban los soldados o la gente de a pie, que digamos, ¿no? Y tenían sus nombres. Por ejemplo, hay un vino en los romanos que es el Falerno, que es el que era como que de mayor calidad, ¿no? O los mamertinos también, que los emperadores tomaban como Julio César, como César Augusto, como todos estos, ¿no? Pero a los que eran ya los soldados, se les daba una bebida que era posca, así se le llamaba, y esta era una mezcla de agua con vino avinagrado. Entonces, sí tenían cierto acceso, más
no era siempre la misma calidad, ¿no? Pero al fin y al cabo empezaron a hacer que la gente tomara y supiera qué era el vino con los romanos. Claro, de hecho el vino fue un motor para las conquistas. Totalmente. No me acuerdo si ya lo habíamos platicado. Sí. Pero Dilo otra vez. Los romanos llegaban a conquistar pueblos y la gente lo que hacía era matar sus animales y los echaba al río para contaminar el agua. Entonces, como tenían que estar fuertes, pues llevaban siempre vasijas de vino a donde fuera. Y cuando conquistaban esos pueblos, ahí empezaban a sembrar. Entonces, eso hizo pues, que los viñedos se dieran impresionante. En toda esa parte de Europa, en todo lo que conquistó el pueblo romano. Las peleas de antes era sitiar a los pueblos alrededor y contaminar su agua, como bien dices. Cosa que, bueno, en otros lugares fueron más listos y tenían estas como cisternas enormes, como lo que pasó en Estambul. Pero por eso aguantaron tanto tiempo contra los musulmanes, ¿no? Pero sí ha sido todo un recorrer de la historia con ciertos sucesos importantes, como lo que pasa con los romanos y cómo lo van desarrollando y mejorando y haciendo que llegue a ser la base del cristianismo. Ok. ¿No? Que ya lo hemos platicado, pero sí fue súper importante porque aparte de que lo veían ya en una religión como la sangre de Cristo, también lo veían como curativo y medicinal. Por ejemplo, Galeno, que fue un médico muy famoso, a Marco Aurelio, el emperador, lo hieren en alguna pelea y le pone ciertas gasas o telas, porque obviamente no había como tal las gasas, telas empapadas en vino y las ponía sobre sus heridas. Okay. Entonces, este alcohol obviamente era completamente, ¿cómo se le dice? Contra los virus, contra los bichos, contra las bacterias. Tengo la palabra, ándale. Se me vino ahorita. Era completamente curativo y era lo que usaban también como medicinal. Y los romanos también lo fueron, todo eso difundiendo. Aparte de que te quitaba el dolor si te lo echabas, ¿no? Claro, se te olvidaba al menos. Sí, no. Y es padrísimo porque, por ejemplo, este vino Falerno que les comentaba, era el mejor vino de la península itálica. Obviamente, de la región de la Campania, que es un poquito hacia el oeste, no tanto sur, pero bueno, suroeste, digámoslo así, si dividimos Italia en dos, y muy pegado a Nápoles. Y entonces hay una añada que está registrada, era un vino blanco casi dorado, lo dejaban mínimo 10 años de guarda, y la mejor añada es en el año 121 antes de Cristo. Imagínate, obviamente está registrado y bueno, hace muchos años de esto, y la llamaban Falerno Opimiano, y fue el mejor. Y lo bebió el emperador Julio César y Calígula. Entonces, sí fue muy importante. Órale. Sí. Es un resumen de la historia del vino. Bueno, en los romanos, porque luego se viene mucho más, exactamente. ¿no? Y cómo influye en la conquista en México también. De ahí viene la conquista del mundo, ¿no? El valor para llegar a otros lugares. Y aquí es donde entra el licor, o los licores. Híjole, sí. ¿No? Bueno, el término licor es una generalización para todas estas bebidas que es whisky, tequila, ron y bueno, otros espíritus o bebidas espirituosas. Que de ahí viene el nombre, ¿no? Exactamente. Que creían que tomaban lo más puro y el espíritu de... Y bueno, se llama destilado debido a su proceso de fabricación inventado por los árabes. Y bueno, para hacer un destilado así súper rápido, se evapora todo el alcohol de alguna bebida fermentada, se recolecta ese vapor y bueno, en un recipiente se deja condensar y caer. Exacto. Con los alambiques. Es como lo primero que se evapora y que por ende lo primero que se condensa era el alcohol, pues el resultado era una bebida extremadamente embriagante. Sí, pues es que ¿cuánto grado de alcohol pueden llegar a alcanzar? ¿40? 40 o más. O más, ¿verdad? Cuando son los destilados estos. Pero, ¿cómo se fueron dando? Eso es lo padre. Ahí te va. Aunque los árabes lo introdujeron a Europa en el siglo XIII, los licores no tuvieron auge hasta el descubrimiento de América. Ok. ¿No? Fue el inicio de los largos viajes marítimos, lo que significaba
que necesitaban llevar suficiente alcohol para durar meses en alta mar, ¿no? Uh-huh. Y la cerveza o el vino, pues, aparte de que era de mucho volumen, pues no era tan buena opción. Y bueno, en cambio, el brandy, que es este destilado, básicamente con un 40% de alcohol, pues era fácil de transportar. Porque llevabas menos cantidad y era más alcohol. Es que con poquito tienes, no necesitas tanto. Claro, que le llamaban aqua vitae, ¿no? Por ejemplo, sí, al brandy y al whisky le llamaban aqua vitae, porque era súper vital para poder subsistir a varias cosas. Por ejemplo, lo usaban también como medicinal. Sí. Entonces, se viene todo este rollo de las expediciones. Y bueno, los licores, fíjate que se volvieron muy exitosos, pero también por razones mucho más nefastas. Ay, ¿cuáles fueron? Bueno, la facilidad de producirlos y su capacidad para emborrachar rápidamente a la población hacen que las condiciones de trabajo en América, pues como no eran las ideales, prácticamente indígenas o esclavos negros, pues eran obligados a trabajar en los campos de caña de sol a sol por pagas súper miserables. Bajísimas, ¿no? claro. Y bueno, los gobernantes europeos se dieron cuenta de que la caña fermentada y destilada producía ron. Uh-huh. Esta era una bebida muy barata y fácilmente hacía que los trabajadores indígenas y negros pues olvidaran sus problemas. ¿No? Pero fíjate que algo, ahorita que comentas esto, no pierdas el punto donde te quedaste. No. Ahorita que comentas de los trabajadores negros, también se empezó a dar mucho, hablando de sucesos históricos, la esclavitud a raíz de esto. Claro que sí. Que fue súper importante y hasta la fecha sigue siendo como una espinita, ¿no? En la sociedad y en la historia del mundo, que por querer tener más plantíos y generar más azúcar y más ron y más todo, se traen a todos estos pues trabajadores africanos, por llamarlo de una forma bonita, que eran esclavos realmente. Todos estos pueblos europeos que son conquistadores empiezan a llegar a América y traen a toda esta gente para que trabajen más, porque aparte les pagaban menos que a los propios indígenas mexicanos, ¿no? O bueno, americanos, por llamarles de una forma. Pero sí fue un suceso que empieza a raíz de la creación de este ron y de el hallazgo del azúcar. Pues de todo, tanto whisky, ron, mezcal, fueron base como del sistema de comercio triangular, tanto de esclavos, armas y azúcar, que es lo que comentabas. Sí, también oro y plata. Y pues que mantuvo a las colonias americanas pues literalmente subyugadas, ¿no? Durante siglos. Sí. Y fue una etapa, yo creo que complicada, ¿no? Muy. Sí, o sea, por un lado empieza mucho el desarrollo y demás, y por otro lado, bueno, aplastar a la sociedad. No está padre. Sí, pero como ha sido, insistimos, parte de la historia de la sociedad. No la podemos borrar. No. Y bueno, hablando precisamente del ron, se vuelve la bebida de elección del Caribe, por eso hay rones tan emblemáticos caribeños. Es el origen total, ¿no? Del ron. Tal cual, ¿no? El Caribe y bueno, de todas las tripulaciones que navegaban por la región. También era la bebida favorita de capataces europeos. Y bueno, el chiste era mantener borrachos a los trabajadores para evitar revueltas. Claro. ¿No? Entonces, este sistema fue tan bueno para ellos. Ay, bueno, es que depende de quién escribe la historia, ¿verdad? Exactamente, que rápidamente fue adoptado por otras colonias. Claro. ¿No? Y bueno. Es que ahí es cuando viene la importancia de los ingleses en esta parte de América. Tal cual. Cómo abusaron y se aprovecharon de todo esto a su beneficio. Tanto que hicieron leyes, para crear impuestos sobre esta gente. Bueno, sobre este consumo de estas bebidas o estos licores. Y bueno, en México, por ejemplo, el pulque indígena evoluciona al mezcal y bueno, después viene el tequila. En Brasil, la cachaza, por ejemplo, pues sí acabó con los hígados de muchos trabajadores. Híjole, sí, no inventes. Y bueno, el sistema de emborrachar a los ciervos, pues no tardó en regresar a Europa. ¿No? Y por ejemplo, la papa destilada producía vodka y, por ejemplo, fue la base del poder y la fortuna de los zares de Rusia. ¡Ah, caray! Incluso después de cambiar la corona por el comercio. ¡Wow! Sí fue súper importante entonces en Rusia el vodka. Sigue siendo su bebida como emblemática, ¿no? Sí.
Pero sí también, bueno, en Rusia vivieron muchísimas situaciones muy complicadas y también era parte de lo que usaban para subsistir. Ahora sí que la papa y el vodka. De hecho, cambios, por ejemplo, en los impuestos cobrados al ron fueron causas fundamentales de la revolución de las 13 colonias. Sí, la independencia de Estados Unidos. Claro, contra los ingleses, ¿no? Así es. Sí, lo que platicábamos ahorita, bueno, fue tanto el gusto por el ron, por el azúcar, que obviamente eran viajes y viajes de la parte norte de Estados Unidos, que era Boston, por ejemplo, que ahí tenían su puerto principal, hacia estas islas del Caribe, sobre todo, por ejemplo, Barbados, que es donde empieza más la producción de ron, pero luego empiezan a conquistar todas estas islas del Caribe y a tenerlas como sus antenas, digámoslo así, sus mismas colonias, y entonces empiezan a hacer plantíos ahí de caña de azúcar. Y empiezan a tener todo el poder. Y hacen 2 leyes que fue, la ley de, déjame te digo bien aquí, la ley de la melaza y la ley del azúcar, la cual genera unos impuestos altísimos para, obviamente, la gente. Y empiezan a decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Estás subiendo los impuestos a mí, que yo soy el quien te produce esto, y a la gente allá en Inglaterra o en varias partes de Europa, no les estás cobrando eso, porque eran impuestos de acá. Sí. Lo mismo que platicamos o platicaremos luego con otros productos, pero entonces después viene estas rebeliones que hace que se forme una guerra o se genere una guerra entre los colonos ya americanos, o bueno, asentados en América, y los ingleses. Y obviamente ganan los colonos. Entonces, ¿y qué pasa? Dejan de haber viajes de las islas hacia Estados Unidos. Y se cae la producción de ron también. Y empieza, se cae la producción de ron como tal, o al menos para exportación hacia los países de Europa, y se empieza otra vez el consumo muy fuerte en aquellos países de brandy, de whisky y de otros productos. Y acá en estas colonias americanas también se genera el bourbon. Porque a falta del ron también, entonces, y a falta de ciertos productos que ya no venían hacia acá, se genera el bourbon, ¿no? Entonces, como todos estos pleitos y todos estos dimes y diretes y demás, era como generaban todos estos nuevos bebidas y licores, tanto que decían, beber whisky es símbolo de independencia, ¿no? Wow. Sí. Y obviamente influye en muchas independencias o revoluciones en diferentes países del mundo. Gran tema, ¿eh? Sí. Y bueno, estas serían las primeras 3 bebidas, ¿no? Sí. Vamos a la mitad del libro. Sí, la verdad es que está bien padre. Sí. Les estamos dando así como puntitos. Mira, por ejemplo, un punto que me llamó la atención, cuando descubren el ron, le llamaron Killing Devil, porque era tanto su grado de azúcar y tanto su grado de alcohol que llegaba si no estaba bien destilado, llegaba a matar gente. Entonces le llamaban el diablo asesino, Killing Devil. Obviamente luego ya fue cambiando, pues no les convenía obviamente esa connotación, pero fue cambiando a llamarlo el espíritu de las Américas. Fíjate la diferencia. No, sí. O sea, sí cambia. Sabían de marketing. Y sí, llegaron a hacer todas estas bebidas monedas de cambio. Sí. ¿No? La influencia que tuvo en la sociedad fue impresionante, todas estas. Y sigue siendo, creo yo. Sí, tal cual. Entonces, pues, ¿cómo se llamó el libro, Edgar? Se llama todavía. ¿Se llama? Perdón. Es la historia del mundo en 6 tragos. Okay, Esta es la nos parte faltan 1. 3, apenas llevamos 3. Y la siguiente semana nos juntamos para platicar de las otras. Sí, interesantísimo. Y hay que probar diferentes licores, espirituosos, cervezas. Que ahora lo padre de la cerveza es toda la cantidad de estilos que hay. No, es impresionante. ¿No? Y los nombres que se le da en cada país diferente. Algún día vamos a invitar a un maestro cervecero para que nos platique. Oye, sí. Aquí hay alguno que otro bastante varios buenos. Sí, se está haciendo mucha cerveza artesanal. Por ejemplo, ¿no? Todo esto que era de hace muchísimos años, ahora se está volviendo a dar. Fue un boom hace un par de años. Ahorita como que se volvió a estabilizar, pero ahí siguen los cerveceros y ahí va. Sí.
Pues bueno, un gusto, Edgar, como siempre. Como siempre, Mari, aquí estamos y nos vemos la siguiente semana. Sí, los esperamos, escúchenos y recuerden, por favor, métanse a las páginas y díganos qué les parece el programa o qué les gustaría escuchar. Así es. Chao, chao. Edgar Pérez Foto. Mari López Som. Gracias. Bye. Rewind ha llegado al final. El programa que busca despertar en ti la curiosidad de probar un vino diferente cada emisión. Busca más episodios en las plataformas digitales de liderempresarial.com.